Estamos en vivo. Adelante, por favor. Hola, muy buenos días todas y todos los que están conectados y conectadas el día de hoy con nosotras. En seguimiento a la agenda de capacitaciones que realizamos como parte de marzo, mes de las mujeres, el día de hoy tenemos una capacitación dirigida a titulares de instancias municipales en el tema de primeros pasos en la atención de primer contacto a mujeres en situación de violencia de género. Para esta capacitación, nuestra ponente será la maestra Edna Liliana Sánchez Cortés, subsecretaria de Prevención de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, y nos acompaña como moderadora la maestra Ana Isabel Vázquez Colmenares Guzmán, titular de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. Para dar inicio a esta capacitación, voy a ceder el micrófono a la maestra Ana Isabel Vázquez Colmenares, titular de la Secretaría de las Mujeres, para que nos dé un mensaje de bienvenida. Muchas gracias. Su micrófono, maestra, creo que no la... Ah, ok. Gracias, perdónenme. ¿Cómo están? Muy buenos días, tengan todas y todos. Bienvenidas a esta capacitación virtual, primeros pasos en la atención de primer contacto a mujeres en situación de violencia, un tema que nos puede tocar a cualquier persona, porque la violencia de género contra las mujeres lamentablemente está muy extendida, es un problema de salud pública y deviene de un orden social patriarcal que ha designado históricamente como desiguales a mujeres y hombres. Entonces, como esto es falso, el orden patriarcal se equivocó en ese sentido, las hombres y las mujeres somos idénticas en el sentido de nuestros derechos, aunque seamos diferentes. Somos iguales en dignidad, iguales en derechos. Y así está ya en nuestra Constitución y en casi todas las constituciones del mundo. Entonces, es muy importante que a partir de este enfoque de derechos humanos, abordemos la problemática de la existencia de la violencia de género y existen tres procesos que dificultan la comprensión, el reconocimiento y la respuesta adecuada a situaciones de violencia. Uno, un segundito, uno tiene que ver con la invisibilización. ¿Cuándo se invisibiliza? Cuando se normaliza una situación. Porque si está normalizada se le resta importancia, se considera algo habitual, que siempre ha existido, nuestras abuelas, ¿no? Que nos decían, es tu cruz, mijita, o los hombres son así, o los hombres tienen necesidades sexuales como si fueran depredadores insaciables. Todos estos mitos patriarcales son dañinos porque normalizan la violencia. O decir, no, las mujeres dicen que no, pero en realidad quieren decir que sí. Eso de nuevo, son situaciones que están normalizando la violencia. Desde esa perspectiva, la invisibilización de la violencia es producto de la falta de valor del rol femenino y la representación social de la mujer. Al igual que le digan a una mujer que trabaja, pues aquí tienes que hacerle favores al jefe, porque si no, no. Eso también es una forma de violencia en el ámbito laboral que se ha normalizado y que necesitamos desnormalizar. Otro, digamos, problema que dificulta una atención adecuada es la justificación. Se justifica la violencia de género cuando se vincula a procesos presuntamente coyunturales del agresor. Ay, es que está desempleado y estaba estresado. Ay, es que perdió su partido de fútbol y se enojó. Es que estaba borracho, ¿no? O es que consume drogas, no sabe lo que hace. O tiene patologías mentales o falta de autocontrol por celos o irritabilidad, llegando a conductas provocadas, inclusive que se cree por las mujeres. Es que ella lo provocó porque mira cómo salió vestida. Ella lo provocó porque lo irritó, no dejó de hablar cuando él le dijo que se callara, ¿no? Entonces, todas esas justificaciones son una puerta falsa que lo que hace es revictimizar, producir violencia secundaria. Entonces tenemos que evitarla, tenemos que dejar de legitimar y justificar la violencia adjudicándole al rol masculino que por naturaleza son así. No, no, eso no es cierto. Los hombres no son por naturaleza violentos, eso no existe, está comprobado por la ciencia
Hay agresión en el reino animal, es así, esa es la que es natural, pero la violencia es una decisión de quien la ejerce, porque implica poder, control, sometimiento, subordinación. Y el tema es la naturalización. Se naturaliza al transmitir y consolidar en la sociedad determinados discursos, creencias que vemos repetidamente en las fotos, en los memes, en los banners, en las películas, en las telenovelas, en los libros, ¿no? Creencias o mitos que desvirtúan la realidad del problema, minimizan la gravedad de las actitudes sexistas, como los llamados micromachismos, que no tienen nada de micro, son machismos cotidianos, dando lugar a una supremacía patriarcal que se ha institucionalizado y que tenemos que deconstruir. Producto de la realidad actual de la violencia que viven mujeres y niñas, la violencia es entendida entonces como un problema de salud, pero también como un problema de acceso a la justicia, un problema también que se ha hecho más grande por la impunidad, por un problema de ejercicio de los derechos. Por eso tenemos que actuar en materia de prevención, diciéndole a todas las mujeres y a las niñas, tú tienes todos estos derechos, tú eres titular de derechos, eres sujeto, no objeto, ¿no? Implementar estrategias que erradiquen la violencia de género contra las mujeres para lograr una atención integral en la que se brinde realmente todo el apoyo psicológico, médico, jurídico que requieren las víctimas en un momento dado, en un marco de respeto a la dignidad y derechos humanos de las mujeres, nada de volverlas a poner a relatar varias veces lo sucedido, ¿no? Con el objetivo de empoderar a las víctimas para que tomen sus propias decisiones, inclusive el momento en el que ellas consideran adecuado denunciar. Por ello es importante que las personas que brindan atención del primer contacto conozcan la dinámica de la violencia con el objetivo de elaborar un cuidadoso diagnóstico psicológico y ofrecer alternativas y rutas jurídicas y de atención a las mujeres víctimas de violencia de género, reforzar en ellas sus redes de apoyo, ¿no? A efecto de conocer el significado y las secuelas de la violencia de todo tipo, que muchas veces llegan a alterar hasta la capacidad de autodefensa y autocuidado de las mujeres en situación de violencia. Por ello es necesario destacar la necesidad de seguir capacitándonos en este tema y por eso es que estamos dirigiendo esta capacitación principalmente a titulares de instancias de las mujeres, centros de desarrollo para las mujeres, unidades de género, regidoras, síndicas y cualquier persona que pueda entrar en contacto con una víctima para que tenga la orientación adecuada sobre los lineamientos para atender y orientar a las mujeres, así como una adecuada canalización a autoridades y a personas especializadas que puedan brindar una atención integral. Así que le agradezco muchísimo a la subsecretaria Edna Liliana Sánchez Cortés y a la licenciada Danely Reyes a la vez por la preparación de esta capacitación. Adelante, gracias. Sí, bueno, antes de pasar con la maestra Edna, comentarles que la licenciada Citlali Bautista estará con nosotras, es la psicóloga especializada en atención a violencia digital. Entonces va a estar con nosotras acompañándonos por si en el transcurso de la ponencia de la maestra Edna surgen algunas dudas o tienen algunas preguntas en específico de la atención a primer contacto, nuestra especialista puede responder las preguntas. Muchas gracias y adelante, maestra, el micrófono es de usted. Buenos días, me da mucho gusto estar este día con ustedes. Para mí es un gusto que las nuevas instancias municipales de las mujeres adquieran también un cúmulo de conocimientos para poder acompañar a las compañeras que les piden que estén ustedes cercanas en una situación de violencia y para que nuestra presencia en apoyo a nuestras compañeras sea una presencia también amable, atenta y efectiva. Para eso estamos dando esta capacitación. Bueno, voy a compartir pantalla. En primer lugar, quiero decirles que nosotras cada semana estamos dando capacitación
a las instancias municipales de las mujeres. Y en este caso vamos a hablar del primer contacto y acompañamiento a mujeres víctimas de violencia en su primera parte. La segunda parte la daremos más adelante, otra sesión, en el caso específico del acompañamiento ante el Ministerio Público. Entonces, para que estén pendientes porque esto continuará. Bueno, en primer lugar, ¿qué es el primer contacto? El primer contacto es una reunión o entrevista con la persona en situación de violencia y esta primera reunión tiene como objetivos. En primer lugar, identificar las necesidades inmediatas de las víctimas y, en segundo lugar, salvaguardar su integridad física y emocional. Entonces aquí le pusimos, ojo, no es un interrogatorio. No se trata que a ti como te cuente todo lo que sucedió. Se trata primero de escucharla, de qué cosa es lo que necesita inmediatamente. Y después que tú puedas hacer las primeras actividades para salvaguardar su integridad física y emocional. Entonces, ya estamos de acuerdo, no es un interrogatorio. Si tú le empiezas a preguntar, dime qué sucedió y le empiezas a cuestionar y le empiezas a opinar sobre su vida, entonces estás revictimizando y de eso no se trata la reunión o entrevista que tienes con la persona víctima de violencia. Normalmente son entrevistas programadas, es decir, se ponen de acuerdo y llegan a donde tú estás para que tú puedas ver la forma de hacerle un planteamiento y ponerte de acuerdo con ella para darle una continuidad a su atención. Pero muchas veces también llegan en una situación de crisis y eso vamos a ver ahorita. En primer lugar, ¿cuáles son las condiciones que tú tienes que tener en tu área de trabajo para dar una atención victimológica adecuada? En primer lugar, tienes que tener privacidad, es decir, solamente la psicóloga y la abogada que van a llevar el caso pueden escuchar lo que nos va a contar la víctima. O sea, tú, compañera, como instancia municipal de la mujer, es mejor que no estés presente y que tampoco esté presente personas que las acompañan, porque a veces traen a varias personas de la colonia, de la familia, amigas. Entonces, todas esas personas ajenas deben de estar afuera. Incluso en algunos casos hemos visto que el síndico quiere enterarse de lo que va a contar la víctima. El síndico tampoco puede estar presente. El presidente municipal tampoco puede estar presente. El policía tampoco. Entonces, esta condición primaria para llevar a cabo esta reunión se llama privacidad y es un derecho de las víctimas. Entonces, yo quiero que ustedes sepan muy claro que tienen que procurar un espacio privado para poder llevar a cabo esta primera reunión. En algunos lugares no hay privacidad, entonces ustedes deben de comentar esta circunstancia con sus autoridades para que les brinden un lugar privado para poder llevar a cabo los primeros contactos con las víctimas, para no violar sus derechos como víctima y también no revictimizar. Un lugar seguro para la atención, o sea, no pueden llevar a cabo un primer contacto en el patio del Palacio Municipal. Ni tampoco vámonos al jardín o allá del otro lado de la cancha donde nadie nos escuche, no, porque ese no es un lugar seguro, debe ser un lugar que garantice que la víctima va a estar en forma tranquila, pudiendo conversar con su psicóloga asignada o con su abogada asignada o contigo, si es que no tuvieras psicóloga y abogada, pero también que impida este lugar que el agresor llegue y pueda agredir a la víctima, o que haya alguien que esté viendo, grabando o tomando fotografías para que después se entere el pueblo o el propio agresor. Entonces, me parece que esto tenemos que tomarlo
muy en cuenta. Entonces, son dos condiciones que llevamos. En primer lugar, la privacidad y en segundo lugar, el lugar tiene que ser seguro. La tercera condición para poder dar una atención victimológica es tener una escucha activa y actitud empática. ¿Esto qué quiere decir? Cuidar el tono de voz, cuidar el volumen de la voz, cuidar el lenguaje corporal. A ver, quiero hacer un pequeño ejercicio. Un pequeño ejercicio de cómo nosotras podemos tener un lenguaje corporal de rechazo y de apertura. Miren, por ejemplo, me siento y le estoy escuchando. Si nosotras no tenemos ninguna barrera entre la persona que te viene a solicitar ayuda y tú, es mejor, o sea, no la escuches detrás del escritorio. No debe haber nada en medio de ustedes dos, de preferencia que sean las dos sillas de frente a frente con una suficiente espacio, pero que no haya nada en medio. ¿Por qué? Porque el escritorio tiene un simbolismo de autoridad. De manera que si tú te colocas enfrente, adoptas una actitud empática, es decir, de igualdad, de amabilidad con la víctima. Hay algunas de nosotras que hablamos fuerte. Entonces, tenemos que practicar nuestro volumen de voz, porque a veces las demás personas piensan que les estamos gritando. Y tenemos que tener una actitud de escucha, dejar hablar a la persona que nos viene a narrar su situación, tomar nota de ser posible para poder tener un seguimiento de lo que vamos a contestar y también cuidar el lenguaje. A algunas compañeras nos gusta decir algunas picardías porque somos de algunas regiones del estado donde así se habla normalmente. Entonces, eso también lo tenemos que cuidar cuando hablamos con las víctimas. Tenemos que dejarlas hablar, escucharlas, bajar la voz, tener una voz que sea amable y cordial con ella y además un lenguaje corporal y un lenguaje hablado que sea correcto para escucharlas. Miren, si nosotros ponemos así, esta actitud, no sé si se ve ahí en el video, nosotras nos ponemos así, estamos cerrándonos en un lenguaje corporal a que las personas en situación de víctima nos narren sus actividades. Esta actitud significa me cierro y no me importa lo que me digas. Entonces, todas estas cuestiones tenemos que cuidarlas para que las víctimas se sientan con nosotras arropadas, se sientan seguras y podamos darle una atención correcta. En segundo lugar, bueno, también debemos evitar el contacto físico. Es decir, sobre todo cuando se trata de víctimas de violencia sexual o física. Lo recomendable es que no pretendamos abrazarlas ni tampoco tocarlas, porque las personas se sienten invadidas en su espacio físico más cercano cuando nosotras estamos dándoles una intervención. Entonces, eso a ellas les da tranquilidad de que tú también respetas su espacio vital y ellas se sienten cómodas para poder actuar y decir todo lo necesario sobre lo que les pasó. Y como les decía, de preferencia que no haya un escritorio, porque esto es un simbolismo de autoridad. Entonces vamos a hacer una recapitulación rápida. Primer lugar, privacidad. Segundo lugar, un lugar seguro. En tercer lugar, tú como operadora tienes que tener una escucha activa y actitud empática y evitar el contacto físico. Los servicios básicos que debe prestar una instancia municipal de las mujeres deben ser, en primer lugar, una intervención en crisis. ¿Qué significa intervención en crisis? Es que ustedes en muchos casos van a tener
que apoyar a víctimas con unos primeros auxilios psicológicos. Y tienen que estabilizar a una víctima que llega en un estado de shock, en un estado difícil, en un estado de angustia, en un estado de llanto, y entonces tenemos que estabilizar a la víctima para poder continuar con lo que sigue de la atención, que es canalizar, buscar redes de apoyo u otras cuestiones. Entonces, el número 1 es que tú tienes que aprender a realizar una intervención en crisis. Segundo, tú debes de aprender a canalizar o a acompañar a diferentes instituciones. Para esto yo les he dicho varias veces que es muy recomendable que desde ahora tú empieces a hacer un listado de instituciones que te son útiles. Es decir, por ejemplo, si vivo en Huautla de Jiménez, yo sé que en Huautla de Jiménez hay fiscalía, hay una fiscalía de la Fiscalía General del Estado. Tengo que tener dentro de mi listado o directorio en qué domicilio, qué calle y qué número está la fiscalía. Es que yo sé dónde está, sí, pero es mejor que lo tengas por cualquier necesidad. Incluso que tengas una foto de la fachada de esa institución, porque eso le ayuda mucho a las víctimas cuando tú estás impedida en acompañarlas o mandas a otra persona al acompañamiento. Entonces, esto te va a facilitar mucho el trabajo a ti. También tienes que tener ahí la lista de a qué horas atienden, porque a veces tú las mandas a las 5:15 y cerraron a las 5. Entonces, todo esto tienes que tenerlo bien previsto, horarios de atención, tanto en los juzgados, las fiscalías, los servicios de salud, en qué domicilios están los hospitales o las casas de salud, quién atiende. Es más, si tú puedes acudir desde ahora para ponerte de acuerdo con ellas, cómo vas a canalizar a tus víctimas, me parece que es una acción. También esta base de datos institucional, como te decía, tiene que tener dónde están las policías, tanto estatales, municipales, todo lo relacionado con instituciones. Muchas veces cuando hay alguna cuestión de emergencia o flagrancias o donde debes de actuar en acompañamiento de otras instituciones, tú ya tienes esa base de datos institucional, te va a servir muchísimo. Y vas a poder hacer muchas cosas por teléfono o incluso llamándoles y poniéndote de acuerdo con ellos con anticipación. Entonces, pues es una recomendación. También tú en tu entrevista debes de preguntarle si tiene redes de apoyo y o familiares que le ayudan. Es decir, ahí tú te vas a enterar de si esa víctima está sola enfrentando su problema o puedes contar con alguien de su propia familia. Esto es muy importante porque muchas de las situaciones de seguridad de las víctimas tienen que ver con alguien que sí les crea, con alguien que sí les apoye, y la familia es siempre la primera opción para nosotras tener una red de apoyo para ella que le acompañe y le dé fortaleza durante todo el proceso de que ella es víctima. Además, tienes que también tener un albergue para casos de alto riesgo. A ver, el albergue que nosotros les estamos proponiendo es una casa de tránsito, es decir, para que durante unos 3 días, que es lo que dura el principal riesgo, tú puedas darle una estancia segura y una estancia con lo mínimo, es decir, alimentación, un lugar para dormir, algo de ropa y seguridad durante esos días, en lo que tú puedes contactar tal vez a las redes de apoyo, a los familiares o incluso acompañamiento a las cuestiones institucionales. Miren, hay unas comunidades, muchas comunidades en este estado que no tienen
el Ministerio Público cercano. Entonces, si la violencia fue llega contigo y no hay forma de localizar en forma segura de inmediato a la familia, estos albergues, pequeños albergues, o como son casas de tránsito con seguridad por parte del municipio, les permite a ustedes moverse al día siguiente a primera hora, ya sea para las canalizaciones o para las denuncias o para otro tipo de apoyo en otras instituciones. Y les evita a ustedes también el trasladarse en caminos que no son vamos, que son de riesgo, trasladarse con la víctima y ya pueden ustedes ponerse de acuerdo con las autoridades para que les den acompañamiento a otras instituciones o para llevar a las víctimas a sus posibles redes de apoyo que estén fuera del municipio. Y además tienen ustedes que proporcionar alimentación, que son las 3 comidas, transporte seguro y hospedaje temporal en caso de ser necesario a sus víctimas, sobre todo cuando están en alto o extremo riesgo. Es decir, todas las víctimas ustedes les van a dar transporte y hospedaje. No. Hay víctimas que no lo necesitan dependiendo de la evaluación de riesgo que ahorita vamos a ver. Pero sí hay víctimas que tienen una situación extrema y que lo requieren. Entonces, ahí ustedes van a hacer, por favor, deben tomar ahorita nota porque vamos a hablar de algunos puntos relacionados con la evaluación de riesgo. ¿Qué debe hacer el personal especializado? En primer lugar, tiene que observar el estado de salud y verificarlo. Es decir, tiene que revisar si la persona no viene golpeada, lastimada o agredida. Observar significa ver, verificar. O sea, no necesita que estés quitándole la ropa a la víctima, no. Es preguntarle, verificarle si tiene alguna agresión y entonces, o si necesita en ese momento alguna atención médica. Es lo más urgente siempre en estos casos es la atención médica, cuando sea necesaria. Por eso es que primero, antes de otras acciones, debes tomar que la salud es lo primero. Entonces, si tú ves que viene una persona golpeada, agredida, lastimada, lo primero que tienes que hacerla es gestionar para que vaya a recibir atención médica, o si no la puedes sacar del lugar donde está la instancia de la mujer o tu pequeño lugar de atención, entonces debes de traer a la médica o el médico que estén en los servicios de salud que tengas a tu disposición para que le haga una revisión si es que la víctima lo necesita. Tienes que estar cerca de la víctima lo más posible hasta que la víctima esté estable. Es decir, tu presencia fortalece la posición de la persona que está en situación de víctima, porque luego ellas, si tú las dejas solas, se sienten abandonadas, se sienten solas, necesitan de tu presencia, cuando menos ahí pendiente de que sí se le atienda. Cuando hay un estado de crisis, debes tomar las medidas necesarias para la atención psicológica de urgencia. Es decir, en este caso tendrías que salvaguardarle la salud emocional. Cuando hay un estado de crisis que tú no puedes atender, porque te sientes que no es posible para ti atenderlo, necesitas el apoyo psicológico de emergencia por parte de una profesional. O sea, sí es posible que tú lo lleves a cabo, pero necesitas un pequeño entrenamiento, de manera que lo más óptimo es que se haga por parte de una persona que sea profesionista. Pero hay muchos municipios donde no hay psicólogas profesionistas. Entonces, la verdad es que vale la pena que pienses que es algo que es parte de los derechos de las víctimas, que tengan una atención psicológica de urgencia, y entonces
lo plantees ante tus autoridades municipales para que pueda darse a esa atención psicológica. Ahora, quiero decirles que en estos casos, no nada más puede ser que tú la tengas como parte de tu equipo de trabajo, la psicología, sino también tú puedes pedirle al DIF, porque a muchas instancias municipales de las mujeres se apoyan con el personal del DIF en materia de psicología para dar estos apoyos. Pero también vamos a pensar que no lo hubiera. En algunos casos, la Secretaría de Salud tiene servicios de psicología de urgencia. Todo eso lo tienes que revisar desde ahora en tu directorio de servicios para que tengas la certeza si hay alguien que puede apoyarles a ustedes en la atención psicológica de urgencia. Para estabilizar a las víctimas que vienen en estados de crisis, ustedes deben, como ya les decía, deben dar una orientación, se les debe dar orientación. Aquí nos falta un número 6, ahorita vamos a ver el número 6, ¿sí? Que es cómo se da una estabilización en el caso de víctimas que llegan en estado de crisis. Y nos falta aquí en esta lista, nos falta el 6, pero yo quería apuntarlo porque aquí es donde va la estabilización que ahorita vamos a ver en forma más particular. Una vez que ya fue estabilizada la víctima, entonces, ahora sí, hay que preguntarle qué cosa fue lo que provocó el estado de crisis. Es lo que le llamamos el qué pasó. Ahora sí, le puedes preguntar qué pasó. Antes no. Cuando esté en estado de crisis, primero la tienes que estabilizar. Y después ya le preguntas qué pasó. Y entonces ahí lo primero que tienes que obtener son los datos generales de las víctimas. Después tienes que informarles qué tipo de atención requieren. Y después preguntarles qué cosa es lo que quieren que hagan ustedes. Ahorita vamos a ver esto. Empezamos con cómo estabilizar a la persona en estado de crisis. Se recomienda que les ayuden ustedes para que hagan ejercicios. Estos ejercicios de respiración sirven para darle a las víctimas tranquilidad y devolverles la realidad. Este primer ejercicio se llama respiración profunda y diafragmática, que sirve para relajación. Te toma unos minutos, pero en realidad te sirve para todo el proceso, para que la víctima primero se estabilice, te tranquilice y después ya pueda tener un poco de realidad en cuanto a lo que sigue de su proceso. Y entonces, se inhala lenta y profundamente, se lleva el aire hasta el fondo de los pulmones, el aire, digo, al fondo de los pulmones, el abdomen se levanta y después se inhala y se exhala otra vez, contrayendo el estómago. Este es el problema. Y esto hace que las víctimas empiecen a relajarse y tranquilizarse para poder iniciar la parte de el qué pasó. Otra forma, a ver, entonces aquí vamos repasando la respiración diafragmática, la sientas en una silla cómoda o las acuestas boca arriba con una almohada debajo de su cabeza. Entonces tienes que pensar que tienes que tener la silla y la almohada dentro de tu oficina para poder recostarlas en caso necesario o para sentarlas en esa silla cómoda en caso necesario. Colocan una de sus manos sobre el pecho y la otra en el abdomen, aquí abajo, la zona que está arriba del estómago, o sea, no hasta abajo, sino a medio abdomen. Inhalan lentamente y expulsan el aire con sus labios juntos, casi cerrados. ¿Sale? Este es un ejercicio muy sencillo, pero que nos ayuda para que las víctimas puedan tranquilizarse antes de poder platicar contigo abiertamente. Otra técnica es el abrazo de mariposa.
Esta es una técnica que sirve de estimulación bilateral, que le llaman tapping, o sea, toquecitos. Se estimula el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, por lo que produce un efecto de liberación, de tensión y relajación. La técnica consiste en cruzar los brazos sobre el pecho, así. Bueno, entonces, y los toquecitos. No sé si ustedes, y bajan la cabeza y empiezan, no sé si ustedes se dan cuenta, es una técnica que te permite relajarte. Bueno, vamos a lo que sigue. ¿Qué debes de hacer? Durante este tiempo, todo este tiempo, tú debes de ser la persona más tranquila de la situación. Tienes que ser parte de la solución, no parte del problema. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es ver y observar bien a la víctima. Porque hay unas conductas que experimentan las personas que están en crisis. En primer lugar, se ponen en angustia, con desesperación, con desconocimiento. Es decir, tú les preguntas cualquier cosa y están desorientadas, no saben qué hacer. Incluso te contestan una cosa por otra. Están con incertidumbre, tienen preocupación por lo que va a pasar, no saben exactamente qué fue lo que sucedió. Ninguna víctima está preparada para asumir rápidamente los efectos de la victimización. Por eso es que es importante la atención, el manejo inmediato de la crisis. ¿Esto para qué es? O sea, ya las estabilizaste con ejercicios de relajación y las estás observando y les pusiste un espacio cómodo, pero también un espacio que sea seguro. La idea de todo esto que estamos hablando es darles primero confianza, protección, certeza, contención y acompañamiento eficaz y oportuno. Y entonces ahí ya vamos a empezar a detectar las necesidades emocionales urgentes. En primer lugar, esto se llama evaluación del estado emocional de la víctima. En primer lugar, es el riesgo de perder la vida. En algunos casos te van a decir, es que viene siguiéndome, es que trae una pistola. Entonces tú ya ahí dices, punto número 1, hay riesgo de perder la vida. O hay riesgo de perder la salud cuando la ves que está muy lesionada. ¿Qué tienes que hacer? Punto número 1, acuérdate, médico, médica, servicios de salud. Ese es el punto número 1 y para eso ya tu lista de servicios de salud lo tienes que tener, pero clarísimo. ¿Dónde está una médica, un médico que puede atender esas lesiones? Porque lo primero es la vida y la salud. Y después detectar si hay alguna afección emocional. En algunos casos vienen llorando, vienen preocupadas, angustiadas, desesperadas. Todo eso hay que detectarlo también. Estos servicios de atención ya más especializados los puede dar los servicios de salud o el área de psicología del IVAL o acordar con el DIF municipal, si es que ustedes no lo tienen, pero el DIF municipal sí. ¿Cuáles son los datos generales que ustedes tienen que recabar en su atención de primer contacto? A ver, tomen nota o tómenle una fotografía, porque esto es lo mínimo que ustedes deben de tener de datos sobre la víctima. El nombre completo del usuario. Fíjense que una vez en Huautla de Jiménez tenía yo una amiga que tenía un nombre y un apellido. Y después cuando la estábamos buscando para una cuestión oficial, nos dimos cuenta que se había cambiado el nombre. Y eso sucede en muchas comunidades. Entonces, pídanles, ¿ese es tu nombre completo? El nombre que trae tu credencial de lector. A ver, por favor, dame tu... A veces no trae la credencial de lector, ni trae ningún documento, pero ese es tu nombre completo o cómo te conocen. Por eso es que hay que preguntar los nombres completos de las usuarias.
porque luego hay confusiones cuando no hacemos la pregunta correcta de cuál es el nombre completo, ¿sí? Por ejemplo, me acuerdo que una compañera que se llamaba Alejandra, después resultaba que no se llamaba Alejandra, se llamaba de otra manera Alberta, por ejemplo. Entonces, ¿por qué no le gustaba Alberta? Entonces se puso Alejandra tan tranquila. Entonces, eso pasó en alguna comunidad, en otro lado, por ejemplo, de Lucina se pusieron otro nombre porque no le gustaba ese nombre. Entonces, y ya llevaba muchos años y la gente usando ese nombre y la gente la conocía por ese otro nombre. Entonces, sí es importante que indaguemos el nombre. El domicilio completo de la usuaria. En algunos casos no se saben el nombre completo o es domicilio conocido. Todo eso hay que ponerlo. En algunos casos donde es domicilio conocido y se confunden de las casas, bueno, es que mi casa es la casa de láminas. Y es que mi casa es donde hay un árbol grande, apúntalo. ¿Por qué? Porque el domicilio completo de la usuaria no siempre es como lo tenemos en las ciudades. Entonces hay que apuntar bien el domicilio completo. El teléfono de la usuaria, o vamos a decir, ella se salió sin el teléfono celular, o no tiene un teléfono celular porque en el pueblo no hay ni señal. Bueno, dame un teléfono de alguien, de alguna persona que te acompaña o de algún familiar. Entonces, ahí tú tienes una forma de localizarla a través de una tercera persona. Es un dato muy importante que ella te dé el nombre completo del agresor. ¿Por qué? Porque luego te dices que mi novio Juan, ajá, ¿Juan qué? ¿Juan José? ¿O Juan Alberto? ¿O Juan? Porque luego se confunden los nombres. Entonces sí es importante que te dé los nombres completos, ¿no? Porque esto nos permite, como autoridades, actuar rápidamente porque ya tenemos el nombre completo del agresor. El domicilio del agresor, lo mismo. El domicilio del agresor tiene que ser lo más completo posible. ¿Por qué? Porque a veces hay casas iguales o casas parecidas o casas por el mismo rumbo que puede haber confusión. Entonces, para localizar al agresor o para saber dónde se podría ocultar el agresor, nosotros tenemos que tomar bien este dato. El teléfono del agresor. En algunos casos donde sí hay señal de telefonía, el teléfono del agresor nos permite hacer algunas actividades de localización cuando ya se entra en carpeta de investigación, o también nos permite tener la posibilidad de solicitar algunas pruebas técnicas de algunas agresiones que se han hecho por la vía digital o por algunos medios de redes sociales. Entonces, por eso es muy importante que el teléfono del agresor esté ahí. El parentesco del agresor con la víctima. Esto es muy importante porque ahí nosotros podemos saber si hay una violencia de pareja y qué hacer, o si es su hijo, su hija, o si es un vecino. Y entonces ahí nosotros también podemos hacer algunas evaluaciones del riesgo en base a estos datos. Hora y lugar de lo sucedido. Miren, hay veces que tenemos unas víctimas que ya han vivido tanta violencia que quisieran narrarte lo que pasó desde hace 10 años. Porque es una forma de ellas, de alguna manera, lograr la empatía contigo, pero también lograr que tú seas parte de la confidencia que ellas han guardado de lo sucedido. Y entonces ustedes tienen que tener ahí la hora y el lugar de lo sucedido, de preferencia con fecha, de lo último que sucedió, para que ustedes tengan una, se llama en las carpetas de investigación una referencia específica de hora y de fecha
para determinar algunos puntos importantes dentro de carpetas de investigación relativos, por ejemplo, a prescripciones, relativas a algunas cuestiones que después tú vas a tener que rendir informes si es que fuera necesario con alguna carpeta de investigación, y esto te va a hacer la referenciación específica de los hechos con respecto al entorno. La breve descripción de lo sucedido, es decir, primero vas a pedir los datos generales y después, si ella quiere, te va a contar. Y si ella no quiere, no la obligues. Porque a veces hay víctimas que están tan afectadas que prefieren no contarlo porque es revictimizarse. Y entonces no quieren que tú sepas todo, porque a veces no le tienen confianza a las instituciones y eso hay que respetarlo. Poco a poco tú, con tu buena actitud, con tu amabilidad, con el cumplir el protocolo, tú puedes lograr la confianza de la víctima. Posteriormente, una ruta de atención acordada con la usuaria. Y esto es algo muy, muy importante. No se puede dar una ruta de atención donde la usuaria no esté de acuerdo. Porque ustedes tienen a veces mucha experiencia, pero la usuaria no. Entonces, todo esto tiene que llevarse en el documento que ustedes levanten del primer contacto. Entonces, y finalmente la firma y la aceptación de la atención. Y entonces le pasan el documento a la víctima para que acepte que ustedes van a darle atención y apoyo, acompañamiento. Y eso también es muy importante porque sí he visto algunos casos donde después el agresor contacta a nuestras compañeras que han sido víctimas de situaciones de violencia y les dice que ahora manifiesten que no querían la atención y que ustedes hicieron toda la actividad en forma indebida. Y entonces esta firma y atención les sirve a ustedes para respaldarse, sobre todo en algunos casos donde los agresores tienen una fuerte presencia ante la víctima, una fuerte influencia, pero también cuando las autoridades de otra índole, ya sea Fiscalía o Seguridad Pública o la misma Sindicatura Municipal, te cita un informe, tú vas a informar que sí diste la atención y le vas a quitar la parte de la breve descripción de lo sucedido, que eso es una información que no se puede compartir. Después vas a hacer cuestiones que no vas a explicarle a la víctima, eso lo tienes que hacer tú en forma oficiosa. Evaluar preliminarmente el riesgo. Y ahorita te voy a poner digamos, una lista de cuestiones que tienes que poner si sí o no. Algunas anotaciones y observaciones. Por ejemplo, ha habido veces en que las víctimas no se dejan revisar porque no quieren, porque ellas decidieron que nadie las debe de ver, pero tú observas que su ropa está rota, tú observas que tiene sangre en algunas partes de la ropa y todo lo que tú observes lo debes de apuntar en tu reporte. Y la hora y fecha que ya habíamos dicho del primer contacto, es decir, yo la atendí el día jueves 4 de enero, de noviembre, de lo que sea, a tal hora. Hora y fecha del contacto. Esto tiene que ir en una parte de atrás y luego nombre completo de quien atendió. Es decir, si tú atendiste o fue la psicóloga o fue la abogada quien estaba ahí, tienes que ponerlo allá abajo, quién atendió. Me gustaría que tuvieran oportunidad de tomar una foto a esta lista, porque es muy importante para ustedes para llevar a cabo su primer contacto. Ahora, ¿cómo vas a saber si hay riesgo o no hay riesgo? Estas son las preguntas. ¿Te ha amenazado?
Y ahí la respuesta es sí o no. No le pregunto, ¿y cómo te amenazó? Eso no, acuérdense que no es interrogatorio. ¿Te ha amenazado sí o no? Le pones sí, no. ¿Ha amenazado a alguien de tu familia? Sí, no. ¿Te ha agredido físicamente? Sí o no. ¿Ha agredido físicamente a alguien de tu familia? Sí o no. ¿El agresor ha estado recluido por delitos relacionados con violencia? ¿Sí o no? ¿El agresor ha agredido violentamente a otra u otras personas? Miren, a veces ellas se niegan a decir que ellas fueron víctimas de violencia física, pero sí pueden relatar con mayor tranquilidad lo que le sucedió a otras personas. Es más, te puede decir, es que ya golpeó al vecino, ya golpeó al otro vecino porque me miraban, ya golpeó a todos los vecinos de la cuadra y no quieren denunciarlo porque le tienen miedo, y ya golpeó como a 5. Entonces, ¿eso qué tiene de relevante? Que ella tiene miedo de que la agredan, pero a veces no te lo va a decir. Entonces, este pequeño test simple nos permite tener algunos otros datos sobre la peligrosidad y el riesgo que corre la víctima con el agresor. El agresor usa armas con regularidad. En algunos casos pertenecen a delincuencia organizada, a pandillas o a las Fuerzas Armadas o a las policías. Y este uso de armas incrementa su peligrosidad si es que ya la víctima sufrió algún tipo de violencia. El agresor es alcohólico. Fíjense, el alcoholismo y el uso de drogas, que son la pregunta 8 y 9, son uno de los factores más importantes del incremento actual de la violencia de género contra las mujeres. Entonces, es de suma relevancia que ustedes tomen ese dato dentro de su expediente. El agresor ha intentado asesinarte porque ese dato es valiosísimo para poder llevar a cabo una evaluación de riesgo, o ha intentado asesinar a alguien de tu familia. En algunos casos no es a ella, sino a la mamá, al papá, al hermano, al primo, a los propios hijos de la mujer que va a acudir a tu instancia a presentar digamos, a pedir ayuda. Entonces, el agresor es integrante de algún grupo de la delincuencia organizada. Es muy importante que tú tengas este dato en tu expediente, porque normalmente las víctimas que lo son de personas que pertenecen a la delincuencia organizada, lo saben si esto es así, ¿no? Porque han visto algo, porque han oído algo, porque el mismo agresor se los ha dicho, y en algunos casos las amenazan con hacerles un daño mayor si los dejan. El agresor es integrante de la policía o fuerzas armadas, o el agresor ha sido un paciente psiquiátrico. Entonces, me gustaría que tomaran foto también de esta lámina para que ustedes tengan claro lo que le tienen que ir preguntando a las personas que lleguen a su atención. Ahora, después que ya tenemos rellenado los datos generales y las preguntas, digamos, base, ¿no? Que ese es el punto número 2, porque después de que les das un espacio, como ya les decíamos, cómodo, una atención amable, en tu posición de rapport, después les haces las preguntas base o los toma de datos generales. Ahora sí, vamos al qué pasó. No es al revés, es primero el otro y este es el tercer paso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y entonces esa es la pregunta clave. ¿Qué pasó? Entonces ahí tú tienes que guardar silencio, escuchar y tomar nota de los datos relevantes, que es una breve narrativa de lo sucedido. No debemos exceder preguntas. O sea, no querramos que nos narren todo.
Eso lo tienen que hacer al Ministerio Público y a la psicóloga especialista que va a dar la atención, no nosotras. Nosotras como primer contacto nada más que tenemos que preguntarles qué pasó en forma muy breve. Y después, ya que les preguntamos qué pasó, les tenemos que decir qué quieres hacer. Es decir, esta pregunta nos sirve para decir que construyamos con ellas las expectativas de la víctima. Es decir, ¿qué quieren ellas de nosotras? Lo que ellas creen que es su solución. Entonces, primero lo que ellas nos manifiestan. Y en segundo lugar, ahora ya vamos a pasar al qué podemos hacer, porque a veces las víctimas te dicen una cosa que no es posible. Y entonces nosotras ahí ya tenemos que construir del qué quieren que hagamos al qué podemos hacer. Es decir, es que yo quiero que me pongan 2 policías en la puerta de mi casa para que me cuide porque el agresor va a venir a buscarme. Y entonces nosotras tenemos que decir qué podemos hacer. ¿Qué sí podemos hacer? Es ir al Ministerio Público, solicitar nuestras órdenes de protección y de ahí podemos pedir que vengan en unos rondines periódicos y te avisen que están por ahí. Pero dicen luego, no, eso no queremos. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Fíjense cómo es diferente cada una de estas 3 posiciones. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué podemos hacer? Que no es lo mismo. ¿Y qué vamos a hacer? Y entonces dicen en algunos casos, no quiero presentar denuncia. Y tú tienes que respetar la posición de la persona en situación de víctima, de que no quiere presentar denuncia. Entonces ahí la opción que te queda es darle un canalización o una atención propia de seguimiento en materia de psicología con un especialista. En algunos casos quieren las 2 cosas y en algunos casos también quieren otras cosas como por ejemplo recuperar a sus niños y niñas, como recuperar sus bienes personales y entonces ahí tú haces una lista de lo que sí podemos hacer, qué cosa es lo que vamos a hacer de acuerdo con la víctima. O sea, nada puedes tú imponer de lo que se vaya a hacer, sino que tiene que ser un acuerdo, la ruta de atención y solución a su problema como ella nos lo plantea. Entonces, ¿cómo vamos a construir la ruta de la mano con la víctima? En primer lugar, explicarle a la usuaria qué cosa sí es posible hacer. Los procesos, los tiempos. Miren, en algunos casos las víctimas quisieran que ya aquí vienen con la instancia y mañana ya que esté el agresor en el penal de máxima seguridad. A ver, es que eso a veces no es posible. A menos que sea una situación de flagrancia y una cuestión que haya sido tomada inmediatamente por la policía de proximidad social y entonces dicen, bueno, ya atrapamos al agresor y entonces sí se va al penal, pero a veces ellas están pensando en el penal de máxima seguridad y ese no va a ser, ¿no? Entonces todo esto hay que explicárselo. ¿Qué sí podemos hacer? La atención médica, cuando necesitan, por ejemplo, en caso de violaciones, necesitan una atención médica especial para que les den su profilaxis médica para casos de VIH, de prevención de VIH, o también necesitan el suministro de la pastilla del día siguiente para evitar un embarazo derivado de una violación. Y también en algunos casos necesitan un seguimiento médico porque han sido víctimas de violencia física y necesitan una atención a sus lesiones. También necesitan las víctimas la atención psicológica de seguimiento. Y entonces todo esto lo tiene que dar una especialista, no nosotras. Nosotras nada más vamos a dar el primer contacto y lo demás tenemos que referirlo a un área profesional. La atención jurídica, en algunos casos, las víctimas necesitan la atención
ante el juzgado familiar, porque lo que ellas nos dicen es muy variado. Entonces, a veces nos dicen muy claramente, yo lo único que me quiero es divorciar, quiero la guardia y custodia de mi niña y mi niño, y quiero recuperar a mis menores hijas e hijos, y también quiero una pensión alimenticia. O a veces nos dice pensión alimenticia, nada más quiero la guardia y custodia de mis niñas y mis niños. Entonces, cada solución es diferente, no hay una solución única a los casos de violencia contra las mujeres. Y hay algunas más que sí aceptan la atención jurídica victimal en la vía penal. ¿Esto qué quiere decir? Que han decidido que sí quieren la privación legal de la libertad de su agresor, y deciden acudir ante el Ministerio Público a realizar una denuncia, y hay que explicarles que en muchos de los casos, en casi todos los casos, va a haber una realización de periciales, que tienen derecho en los casos de una violación a la interrupción legal del embarazo por parte de las instituciones públicas, que tienen también un derecho a la profilaxis para evitar un contagio de VIH, que tienen derecho al suministro de la pastilla del día siguiente para evitar embarazos producto de violación, que todo esto lo hace el sector salud, y que se tiene que hacer en las horas siguientes a la violación. O sea, haremos muy poco tiempo para que los casos de violencia sexual se den estos protocolos. Y entonces acordamos qué vamos a hacer y lo vamos a apuntar todo. Entonces, la norma oficial mexicana, esto ya es un agregado a nuestra charla del día de hoy. La norma oficial mexicana, para que ustedes lo conozcan, son los criterios para la detección, prevención y atención médica, así como la orientación que se le da a usuarios y usuarias de servicios de salud que estén involucrados en situaciones de violencia familiar o sexual, para lo que ya les decíamos, la profilaxis para prevención de VIH, prevención de embarazo por violencia sexual y acceso a la interrupción legal del embarazo, así como en otros casos para la notificación de estos casos desde el sector salud al sistema de justicia, en específico a la Nación de Justicia, que es el Ministerio Público. ¿Quiénes son las instituciones responsables de establecer estos criterios? En primer lugar, la Secretaría de Salud de Oaxaca, la Fiscalía General del Estado y la Seguridad Pública Municipal, que será quien le dé el acompañamiento de seguridad a la compañera para que vaya a hacer estos movimientos necesarios para su atención durante el tiempo que esté acompañada por la instancia municipal de las mujeres. Bueno, quiero al final decirles a ustedes que tenemos un centro de atención PAIMEF, ESMO, que es un centro que es especializado en atención a mujeres víctimas de violencia. Tenemos 4 grupos, ya no se llaman grupos, se llaman unidades de atención. Estos áreas de atención, en primer lugar, es el área de atención a víctimas indirectas y sobrevivientes de feminicidios. En segundo lugar, la atención a víctimas de violencia sexual. Y el tercero es para atención a víctimas de violencia familiar. A partir de fines del año pasado, tenemos un 4º equipo de trabajo, que es la unidad de atención a víctimas de violencia digital. Y entonces, pues estamos a sus órdenes en Belisario Domínguez, número 118, Colonia Reforma, aquí en la ciudad de Oaxaca de Juárez. Este centro, en todos los equipos de trabajo, tienen abogadas tituladas que dan acompañamiento victimal, así como psicólogas especializadas y profesionales en trabajo social. Además de que en tiempos de atención presencial, contamos con una ludoteca especializada en detección de abuso sexual infantil. Bueno, pues, ¿quiénes nos canalizan a nosotras a las usuarias que necesitan esta atención?
normalmente nos la canalizan las instancias municipales de las mujeres y los CDMs, quienes dan hacen un plan de seguridad con las víctimas, también le dan el acompañamiento jurídico y la continuación de la atención psicológica. Ahora en tiempos de pandemia lo estamos haciendo en vía remota a través del Zoom, entonces de la plataforma Zoom. Entonces me parece muy importante en estos casos ustedes pudieran facilitarles desde la instancia municipal de las mujeres un espacio para que ellas pudieran tomar en vía remota sus acompañamientos en caso de que haya sido necesario que vinieran a tomar su atención en el Centro PAIMEF ESMO. Oye, perdón, Edna, un segundito. Nada más porque ¿Sí? me habías dicho que tenías algo a las 12 ¿Sí? y ya son 12:17. Ah, muy bien. No, es que lo que pasa es que teníamos programada un espacio de 1 hora, un poquito más para para la capacitación del día de hoy. Perfecto. Yo aprovecho nada más para decir, hay un compañero, Carino Ernesto, que dice que quiere saber cifras sobre cómo este confinamiento disparó la violencia familiar. Y sí, los datos que le podemos dar es que en nuestro centro integral de atención, el centro PAIMEF ESMO, aumentó 70% el número de servicios que brindamos respecto al mismo periodo de 2019 a 2020. Entonces, lamentablemente sí, el confinamiento, las medidas sanitarias y el tema de que haya más precariedad económica ha disparado la violencia contra las mujeres, las niñas y los niños. Gracias, Edna. Discúlpame haberte interrumpido. Sí, mira, también están preguntando cómo se han implementado en el estado de Oaxaca los principios de CEDAW. Fíjate que esto es una pregunta muy, muy interesante. La CEDAW es una convención amplísima que garantiza la mayor parte de los derechos fundamentales de las víctimas y de las mujeres para evitar todo tipo de violencia. Y entonces es tan amplio la conceptualización que trae la CEDAW que yo creo que a raíz de tu pregunta vamos a tener que hacer un análisis específico de CEDAW con respecto a lo que estamos haciendo en el estado de Oaxaca. Justamente hace unos años que se llevó a cabo la última reunión de CEDAW en Suiza, nos hicieron este tipo de preguntas. Nosotros hicimos una amplia respuesta ante la comisión especial que estuvo participando en CEDAW. Y pues bueno, hay partes muy interesantes. A mí me gustaría hablar de algo muy relevante, que es, por ejemplo, el acceso a la justicia, que este es uno de los derechos que contempla CEDAW, el acceso pleno a la justicia y garantizarle a las mujeres víctimas de violencia que la justicia llegue para ellas. Entonces, yo quiero decirte que, bueno, ese es uno de tantos de los derechos que CEDAW nos amplía que podemos nosotros como abogados, como abogadas, utilizar para la ampliación de nuestro margen de derechos en un control adecuado de constitucionalidad. Gracias. Pues también comentan que en qué instancias se capacitan respecto a primeros auxilios psicológicos o de psicología. Entonces, bueno, justamente podríamos comentar que vamos a tener una capacitación de psicología, ¿no? Planeada para este año, no sé si les quieres decir. Sí, pues bueno, hay una cuestión importante. El año pasado enfocamos nuestras baterías, digamos, de capacitación a quienes están apoyando a las compañeras en todas las instancias, tanto municipales como estatales, sobre todo en los protocolos de atención para policías y para la cuestión jurídica. Este año vamos a tener muy amplia convocatoria, así que espero que todas ustedes estén presentes junto con quienes están en las atenciones psicológicas en sus municipios. Inviten también a las áreas del sector salud que están especializadas en estos temas para que tengamos criterios homologados de atención
en materia de psicología, sobre todo en los casos específicos de atención a crisis y primeros auxilios psicológicos. Entonces, este año nuestra capacitación ya les estaremos informando a través de nuestras compañeras que coordinan aquí las instancias de las mujeres en la Secretaría de las Mujeres, para que ustedes puedan acceder a esta capacitación, que va a ser bastante amplia. Queremos enfocar también este año justamente en el tema más controvertido, violencia familiar y violencia en la pareja, que es lo más controvertido, puesto que todo el mundo tiene claro qué hacer en los demás casos, pero en los casos de violencia familiar realmente las situaciones se complican porque hay sentimientos encontrados y opiniones diversas, tanto por parte de las usuarias, como de quienes estamos como operadoras del sistema. Entonces, pues espero que ustedes participen y que estén atentas a la convocatoria que haremos para esta capacitación. Muy bien, pues te comenta María del Mar Pérez que muchas gracias, que realmente es importante que todas las titulares de las instancias municipales de las mujeres sepan qué deben hacer como primer contacto y hacer hincapié en que el tema lo haces muy digerible, que te felicita al no usar palabras tan técnicas, así facilitas el entendimiento de la ponencia. Felicidades. Varias personas piden la ponencia para que se puedan poner de acuerdo a través de la licenciada Danelli y con el equipo de comunicación de que se pueda hacer. Y bueno, pues yo creo que vamos llegando al cierre de esta capacitación. Desde luego, acuérdense que no es la única vez, una paloma no hace verano, pero es muy importante reforzar los conocimientos y vamos a estar además fortaleciendo a las instancias municipales de las mujeres, a las unidades de género en estos temas. Edna, bueno, no sé si quieres hacer reflexiones finales. Hay una pregunta ahí que es muy importante que acaban de hacer. Gracias por preguntar. Nos dicen qué van a hacer cuando no tienen área de psicología y no tienen área jurídica dentro del municipio. Miren, muchas instancias municipales tienen su área de psicología o tienen su área de atención jurídica. Otras se apoyan en la atención de psicología del DIF, del propio DIF municipal. Otras que no tienen esto, se apoyan ante los servicios de salud de Oaxaca. Y en todos los casos, quiero decirles que estamos en la disposición de darles el acompañamiento desde el Centro PAIMEF ESMO. Pero ustedes tienen que tener, como ya les decía, su lista de a quienes pueden acudir, porque ciertamente no es lo mismo estar en San Bartolo Coyotepec, donde todo está cerca, e incluso ellas tienen un CDM, que es un Centro de Desarrollo para las Mujeres, que la ESMO les ha facilitado, que estar, por ejemplo, en Santa María Chilchotla, donde no hay estos servicios. Entonces, ustedes tienen que tener una lista de ministerios públicos, de qué horas atienden, de en qué domicilios, los teléfonos de todo el mundo. O sea, si no tienen ninguna persona, ninguna usuaria, vayan, aprovechen estos momentos para hacer su listado de instituciones que les apoyan, porque así ustedes pueden posteriormente tener una canalización más rápida y más ágil cuando ya tienen a la usuaria solicitándoles la atención. Y pues bueno, me gustaría compartir los de atención del Centro PAIMEF ESMO. A ver, de orientación psicológica, 951-427-7502. Y de orientación jurídica, 951-207-2666. Bueno, yo me tengo que despedir, entonces me voy yendo, pero se quedan aquí para cerrar con la subsecretaria y con el equipo de PAIMEF. Muchísimas gracias y nos seguimos viendo. Recuerden que tenemos muchísimas actividades en este mes de marzo, mes de las mujeres.
Muchas gracias. Gracias, maestra Ana. Gracias, maestra Edna, por la excelente información y la ponencia del día de hoy. No sé si alguna otra persona tuviera alguna pregunta o algún comentario al respecto de la información brindada. Que al parecer creo que ya son todos los comentarios y preguntas, maestra, que nos hacen el día de hoy. Y pues no sé si quisiera dar un mensaje final para ya finalizar el en vivo. Bueno, pues yo quiero dar las gracias a todas y todos por su presencia en esta mañana y pues decirles que les compartiremos la información a través de la licenciada Danelli. Y pues muchísimas gracias. Estén presentes para las próximas capacitaciones que complementan lo dicho el día de hoy. Muchas gracias, la Secretaría de las Mujeres. Gracias, maestra. Muchas gracias a todas y